Buenas noches con todas y con todos. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a Diego a que nos haga una pequeña introducción y una invitación de lo que significa el empute. Diego, por favor, cuéntanos y cómo las personas pueden inscribirse al empute. Buenas noches con todas, todos y todes. El Empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Aquí tú eres protagonista. No te olvides que si quieres formar parte del Empute, debes llenar el formulario fijado en nuestro perfil y llenar los datos. Queremos que tu voz se escuche. Este espacio es tuyo. Participa pidiendo la palabra o escríbenos a nuestro buzón y leeremos tu mensaje durante la transmisión. Gracias por formar parte del Empute. Muchas gracias, Diego. También para pedirles a nuestras personas que hemos invitado como hablantes, como a Clever, a Leonardo, por favor, que nos ayuden presionando el micrófono que está en la parte inferior izquierda del space. Ahí se pide la palabra para participar como hablantes. Em, También a Pablo Araujo por ahí, para que también presione el micrófono que está en la parte inferior izquierda para irles subiendo y aceptando como hablantes y así ya comenzar el debate. También para recordarles que tenemos una cita cada martes a las 9 para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia, y no olvides estar pendiente de nuestros emputes emergentes. Sí, también por ahí también veo a otras personas invitadas, a Diego Paz también por favor que nos ayude solicitando la palabra en la parte inferior izquierda en el micrófono para subirle a la sección de hablantes. Perfecto, Diego, ya estás. Muchísimas gracias. No sé si me confirma Pedro o, o Pablo Araujo, si ya tenemos a todos los invitados ya para empezar. Porque Cris, ya ¿sí? estamos con Fernando, Pablo, con Eduardo y con Diego. Ya, si quieres, comienza con ellos y ya hasta que se conecten los demás. Leonardo está por ahí, yo le vi conectado a Leonardo, no sé si subió. Hola, compa, sí. Listo. Está Leonardo también, hay que porfa nos pida la palabra, Leonardo García, y Clever de Palabra Mayor también. No sé si está también por ahí el compa Sebastián Andrade, que nos había confirmado su participación, que también nos pida la palabra. Cris, creo que mientras se van sumando nuestros invitados, podríamos ir empezando un poco a conversar de la temática del día de hoy, que es responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. Es como saber cuál debería ser nuestra responsabilidad como hombres en el, la salud sexual y la salud reproductiva en la vida de pareja, en la vida sexual, en todas las acciones que tiene que ver con esto. No sé, ¿qué nos puedes decir, Cris? Sí, el día de hoy justamente queremos hablar desde esta ternura radical con todas y con todos, con todes, respecto a la salud, a la responsabilidad masculina de la salud sexual. Justamente la Dani Mora, una de nuestras compas de aquí del Empute, ha venido sacando algunos temas sobre sexualidad, sobre consentimiento y justamente los hombres del empute un poco cuestionándonos respecto a nuestra vida, a nuestra educación, justamente nos dábamos cuenta que hay mucha ignorancia, ¿no? Respecto a la responsabilidad sexual, a la salud sexual y reproductiva de los hombres, tanto frente a nuestros cuerpos como a los cuerpos de nuestras o nuestros compañeros, compañeros sexuales, ¿no? Y justamente lo que queríamos es abrir un espacio donde desde diversas miradas, podamos
pensar, podamos elucubrar, podamos cuestionar, podamos preguntar respecto al rol de los hombres frente a la salud sexual y reproductiva, tanto nuestra como de las personas con quienes de manera consensuada tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, para comenzar este debate, quisiera darle la palabra a Fernando Muñoz, justamente para comenzar a hablar respecto a cuál es, Fernando, tu perspectiva, cuáles han sido también tus recuerdos sobre cómo te enseñaron, o si te enseñaron, o cómo te enseñaron el tema de la salud sexual y reproductiva de nosotros los hombres, y también eventualmente tú cómo has podido o tenido alguna suerte de conciencia respecto al tema. Así que te damos la bienvenida, Fernando, y también agradecerte por haber aceptado esta invitación. Bueno, buenas noches con todas, todos y todes. De verdad, gracias por la invitación. Creo que para hablar de un tema tan importante y poco trabajado, poco tratado, ¿no? Y para responder, creo que de manera breve, iniciar esta discusión, esta conversación, intercambio, eh, creo que el gran problema, y pensando en mi experiencia personal, pero también más o menos cómo se puede, creo que pensar o sentir este proceso de la responsabilidad masculina frente a a la salud sexual y reproductiva. Creo que el núcleo, tal vez, del problema se halla en cómo socialmente a los hombres, a los varones nos construyen como eh, sujetos deseantes, mientras que generalmente, ¿no? Pensando en este modelo de la masculinidad hegemónica, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, cisgénero, frente a un objeto sexual de deseo. Puede ser generalmente construido, ¿no? Como los cuerpos femeninos, los cuerpos feminizados. Esa construcción y la relación entre sujeto-objeto creo que es lo que inicia esta falta de responsabilidad con la que nosotros aprendemos, creo, y descubrimos la sexualidad, ¿no? De que finalmente la responsabilidad, y me pongo a pensar de manera histórica incluso, que muchas veces se ha pensado que la falta de satisfacción sexual no se podía entender sino como una responsabilidad generalmente de las mujeres, no tanto de los hombres, ¿no? Entonces, incluso en los momentos en los que se estaba en el centro de las relaciones sexuales, la reproducción, nunca se pensaba, por ejemplo, que fueran los hombres quienes podían ser estériles, sino la culpa de la mujer, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar, retrotrayendo a mi experiencia personal, eh, creo que incluso la enseñanza propia de la sexualidad, yo estudié en un colegio solo de varones en ese entonces, colegio religioso además, se restringía específicamente al cuco del momento, o sea, y el cuco de siempre, que son las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí acaba, o sea, y que ya era bastante para otros espacios donde no se hablaba absolutamente nada, pero era literal, el profesor de biología que exponía las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, y ahí acababa toda la discusión en 6 años de colegio sobre sexualidad. No había siquiera un acercamiento mínimo a la parte afectiva de la sexualidad, ¿no? Y más bien una simplificación absoluta a la sexualidad, de la sexualidad al acto sexual en específico, ¿no? Entonces, esta simplificación creo que limita, o al menos en mi experiencia, limitaba esa comprensión compleja de la sexualidad, de la relación, del relacionamiento con el otro y del propio encuentro que creo que también es núcleo de todos estos problemas, de la relación con uno mismo, ¿no? Planteaba en un inicio, y tal vez termino con esta idea como para dar paso a otras intervenciones, esta relación entre sujeto deseante y objeto deseado, ¿no? Entonces, como sujeto deseante, parecería que hubiera una responsabilidad sobre la propia sexualidad, pero el descubrimiento a veces propio de la sexualidad masculina suele ser, creo que, muy, muy limitado. Entonces es como, claro, ¿dónde se encuentra la satisfacción sexual? Se encuentra en el otro, en la otra, afuera, exterior, y más bien hacia adentro
no hay una conciencia sobre lo que implicaría una responsabilidad, como decían en la introducción de este espacio, respecto a la propia salud sexual y reproductiva, como a la salud sexual y reproductiva de la pareja y de con quien se comparta una relación consensuada, ¿no? Entonces, tal vez, y ahí sí cierro, creo que en mi experiencia personal fue precisamente la posibilidad de encontrarme con un proceso de construcción y de construcción feminista, en ese entonces con quien era mi pareja, que me permitió entender y acercarme a otra forma de entender la sexualidad, y no solo la sexualidad en relación con la otra persona, sino también en relación conmigo mismo. Muchísimas gracias, Fernando, y un poco compartiendo tu experiencia yo también de habiendo estudiado en un colegio exclusivamente de hombres, la ignorancia sobre el tema de la salud sexual y reproductiva y todo el tema de la sexualidad realmente es un fantasma que nos persigue, y esta ignorancia justamente se fomenta desde ahí, ¿no? Que o te enseñan cómo no contagiar enfermedades de transmisión sexual, y eventualmente te enseñan los métodos anticonceptivos si es que por ahí se les cruzan, ¿no? Yo más bien haciendo una mini encuesta aquí de las personas, especialmente de los hombres en el Empute, quiero hacerles una pregunta. Quienes creen que hayan recibido una educación sexual integral siendo hombres, por favor en las reacciones reaccionen con un 100. Y quien siente que no haya estudiado o le hayan brindado información suficiente sobre la salud sexual y reproductiva, reaccione con un puño. Así que por favor les pido que generen las reacciones, depende de sus percepciones. Sí, entonces nuestra ignorancia puede ser que es muy generalizada, y también esta falta de contacto de lo sentipensante con el cuerpo y la sexualidad es muy constante en los hombres. Y para ya comenzar a hablar de este tema, quiero comenzar a hablar con Leonardo. Leonardo trabaja e investiga mucho el tema de las nuevas masculinidades, y más bien desde este plano preguntarte qué es lo que provoca que no nos eduquen con esta responsabilidad sobre la salud sexual y reproductiva, y qué podemos hacer como hombres para educarnos, formarnos y quitarnos estas taras de la salud sexual y reproductiva, y tener una mejor responsabilidad con nuestras parejas respecto al tema. Leonardo, tienes la palabra. Gracias por participar y bienvenido al espacio. Hola, Cristian. Hola, buenas noches con todos, todas, todos. Bueno, es una pregunta muy interesante, un tema muy interesante, y bueno, yo creería que tendríamos que empezar por decir que la sexualidad masculina en general es muy precaria, y esto obedece a siglos de oscuridad sobre la cual se ha metido el tema, y tiene que ver con que la masculinidad efectivamente es un dispositivo de poder de un sistema que nos puso ahí a los sujetos cis heteronormativos a ejercer poder. Somos la bisagra para controlar y disciplinar los cuerpos, y finalmente somos sujetos con una precariedad a nivel sexual terrible, porque finalmente nuestro cuerpo es un cuerpo que está pensado para la producción, para la guerra, para la violencia muchas veces, y no para el placer, para el cuidado. Y desde ahí pues se ha restringido la exploración del cuerpo masculino de una manera placentera. Sí, hasta hace muy poco era posible hablar de zonas erógenas de los hombres y de la exploración, del autoerotismo, y digamos, siguen siendo esos temas muy complejos de abordar, porque no tenemos en general como sistema educación sexual integral, como tú lo acabas de verificar, porque finalmente al sistema no le interesa mostrar cuáles son esos puntos flacos del mismo sistema. Sí, esos puntos que si los vamos a profundizar, pues nos van a evidenciar algo que sabemos, que finalmente nuestra cultura es falocéntrica, está centrada en el goce, en el placer de un sujeto, en este caso el masculino, para de contar, y ese placer, digamos, también está mediado por
por la instrumentalización misma de la sexualidad. La sexualidad en la cultura patriarcal es una forma de cumplir con el mandato, es un indicador de logro más que una forma de realización de los seres humanos. La sexualidad es una parte fundamental y la sexualidad en su más amplia comprensión pues nos permitiría, si se quiere, trascender, obtener placer, pero también mejorar nuestras formas de comunicación, de relacionamiento, de expresar la afectividad. Pero la verdad es que nuestras culturas machistas latinoamericanas lo hemos restringido al coito, a un coito muy rápido y que tiene unos efectos desastrosos, tanto en el vínculo con la otra persona como pues en las tasas de infecciones, de embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Lo dejo por ahí inicialmente. Muchísimas gracias, Leo, con tu primera reflexión. Y justamente esto nos pone a interpelar, ¿no? Que el tema de esta cultura falocéntrica y de esta idea del deseo o del desfogue sexual sin mayor responsabilidad es algo que debemos cuestionarnos y pensarnos y en las consecuencias que puede tener para nuestra propia salud sexual y reproductiva y lo que puede también generar en nuestras emociones y en cómo expresamos esto con nuestras parejas. En este espacio quisiera darle la palabra a Diego. Diego es psicólogo y también preguntarle qué podemos hacer los hombres para tener mejor contacto con nuestra sexualidad, con esa responsabilidad sobre nuestra sexualidad, para generar mejores condiciones y mejor relacionamiento con nuestras parejas. Y no sé si por ahí nos puedes recomendar también qué trabas o qué tabús existen en los hombres sobre la salud sexual y reproductiva. No sé, también el tema de la higiene. No sé si por ahí hay algunos tabús o algunas ideas mal concebidas respecto a la higiene masculina. Gracias, Cristian. Y buenas noches con todas, todos y todes que estamos acá en este. Creo que es un espacio súper necesario para poder irnos cuestionando alguna idea en relación con la sexualidad y para analizar, digamos, qué tabús existen, cómo se han construido algunas ideas en torno a la sexualidad que tienen que ver con la salud. También cuestionarnos los temas, por ejemplo, pensar en salud solamente como higiene, sino más bien avanzar en los temas de la salud sexual y salud reproductiva como un nivel de bienestar que nos permita también conocernos y reconocernos como sujetos y sujetos que estamos en permanente construcción con nosotras y con nosotros. Estos tabúes, estas miradas en torno a la sexualidad y a la salud sexual y salud reproductiva como un componente pequeño de lo que es la sexualidad en general, tienen que ver con muchas estructuras que ya han mencionado los colegas hace un rato. Yo quisiera hacer referencia a 3 estructuras iniciales, digamos, para con eso tratar de esbozar una respuesta a tu pregunta. Por ejemplo, en este espacio hablamos de salud sexual y salud reproductiva, y cuando pensamos en los temas de salud sexual, generalmente pensamos en una persona adulta. Los temas de la sexualidad se enfocan desde una mirada adultocéntrica, dejando por fuera, por ejemplo, a las personas adultas mayores, a las niñas, niños, a los niños, niñas, a las personas jóvenes también. Entonces, ahí encontramos ya una gran fuente de barreras, una gran fuente de mitos y de tabús, por ejemplo, que las personas adultas no tienen vida sexual o no pueden sentir placer. ¿No? Y ahí hay algo que tenemos que deconstruir, que tenemos que trabajar, que tenemos que resignificar para poder alcanzar una vida plena y una vida sexual plena también. La otra estructura que quisiera comentar así rápidamente, porque estamos viendo todo una línea similar, tiene que ver con heteronorma. Generalmente pensamos en una salud sexual que está normada en una relación hetero, y no de cualquier hetero, ¿no? Sino de una persona heteroadulta que es blanco mestiza, cis, como se mencionó anteriormente, y enfocada en los temas de prevención de embarazo o prevención de infecciones de transmisión sexual. En esta línea, desde esta heteronorma que construye no solamente las relaciones y las maneras en que nos relacionamos con los demás y cómo me percibo a mí mismo, a mí misma, ¿no? También se enfocan los mecanismos de los procedimientos de atención en salud, por ejemplo. Es decir, cuál es el riesgo de embarazo en una relación de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cuál es el tema de salud sexual que está ahí? Entonces, uno de los mitos que existe acá es, por ejemplo, que la sexualidad tiene como un fin
único y específico el tema de la reproducción, y eso no es así. La sexualidad tiene múltiples dimensiones, una de ellas es el relacionamiento, el placer, el conocernos de los demás, ¿no? Y para ello, digamos, la reproducción es importante, sí, pero debería ser una decisión y no es lo central en los temas de sexualidad. Entonces, desde esta perspectiva heteronormada se deja de lado, por ejemplo, el abordaje de las personas que tienen sexo, de los hombres que tienen sexo con otros hombres, de las personas transmasculinas, por ejemplo, y no hay un abordaje sobre la materia de sexualidad en temas, por ejemplo, de prevención de ITS de efectiva y en temas de placer como tal. Por otra parte, en relación con los mitos, tenemos en esta misma estructura lo relacionado con las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH, ¿no? Y decimos que las personas que tenemos sexo con otros hombres somos particularmente vulnerables al VIH, ¿no? O somos población de riesgo. Y yo creo que es necesario ir superando, aunque efectivamente hay poblaciones clave, no somos poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces hay que superar estos mitos también que están enfocados por ahí en el miedo hacia la sexualidad. Esta heteronorma ha provocado un montón de temas relacionados con el miedo. Y por otra parte, para ir cerrando este esbozo de respuesta, está un enfoque capacitista de la sexualidad, ¿no? Y deja por fuera todos los espacios de la diversidad funcional. Y aquí tenemos otros mitos. Por ejemplo, que las personas de situación de discapacidad que tienen algún compromiso cognitivo no tienen sexualidad o no pueden sentir placer, por ejemplo. O no pueden tener el derecho a ser padres, por ejemplo. Las personas que tienen discapacidad, que están en situación de discapacidad física, no pueden tener relaciones sexuales con otras personas, o que no tenemos, por ejemplo, personas dentro del espectro autista que se reconozcan y se autodefinan como personas trans, por ejemplo. Entonces, todos esos mitos limitan la vivencia de una sexualidad plena y de alcanzar un nivel adecuado, un nivel de bienestar en los temas relacionados con la salud sexual y salud reproductiva. Y esto de aquí, estas tres estructuras, digamos, además están condicionadas por cierto tipo de placer. Es decir, nos han construido a los varones para un tipo de para el placer, para ser personas deseantes, pero para cierto tipo de placer. Entonces nos negamos del reconocimiento del cuerpo, y aquí está lo que tú mencionabas sobre los temas de higiene. No sabemos reconocer cuándo o aceptar cuando estamos enfermos, ¿no? No sabemos reconocer cuándo algo en nuestro cuerpo no anda bien, porque ni siquiera nos vemos. O sea, no nos autoexploramos porque pensamos que son conductas que no son aceptadas en todos los casos. Y esto de aquí contribuye a que tengamos poco conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Y en ese aspecto, si no nos conocemos, tampoco podemos entregar y alcanzar una vivencia placentera en un nivel más satisfactorio. Eso para no extenderme mucho, Cristian, y digamos seguir escuchando a los compañeros. Muchísimas gracias, Diego. Creo que nos has abierto algunas líneas interesantes de cuestionamiento. Yo me quedaría eso de chicos, tóquense, mírense, explórense, porque creo que a partir de ahí rompemos mitos, prejuicios y estereotipos. Creo que eso es algo que, como que de todas las cosas que dijo Diego, algo me pareció súper importante porque, claro, mucha gente cree que cuando te tocas o te exploras o te miras o conoces más tu cuerpo, justamente es una forma capaz de homosexualizarse o de no generar el patrón heteronormado de la sexualidad, pero simplemente es conocer salud, el tema de poder estar en contacto también con nuestro cuerpo y que probablemente a los hombres nos hace mucha falta salir de este orden falocéntrico. Diego, ¿nos puedes comentar un poco a las personas que se acaban de conectar, qué estamos viendo el día de hoy y qué es el empute y cómo pueden ser parte del empute? Buenas noches con todas, todos y todas. Quería recordarles que el empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Aquí tú eres protagonista. Queremos que tu voz se escuche. Este espacio es tuyo. Participa pidiendo la palabra o escríbenos a nuestro buzón y leeremos tu mensaje durante la transmisión. No olvides que si quieres formar parte del empute, debes llenar el formulario fijado en nuestro perfil y llenar los datos.
Recuerda también que si te pierdes de un empute, desde ahora puedes escucharnos a través de YouTube. Cristian. Muchísimas gracias, Diego. Ya para ir cerrando como mi parte de este intercambio, ya para pasar con Pablo, voy a hacer una última mini encuesta. Si les ha gustado el empute hasta ahora, lo que hemos hablado sobre responsabilidad masculina, si les ha gustado, pongan el puño, y si les ha encantado, el 100. Voten, por favor, y ahora le doy paso a Pablo. Muchas gracias, Cris. Claro, muchas gracias, Cris. Aquí hay una confusión de Pablos. Aquí estamos también con nuestro amigo Pablo Campaña, que nos va a acompañar también dándonos su opinión. Primero, quería agradecer por esos 100. Creo que es para nosotros, el equipo del Empute, súper agradable que les guste nuestro espacio y que podamos discutir de estos temas que nos emputan, que nos cabrean, y que busquemos las formas para mejorar nuestra sociedad desde esta visión de los derechos humanos. Continuando con nuestro diálogo de hoy sobre la responsabilidad masculina en la salud sexual y en la salud reproductiva, le quería dar la palabra también a nuestro compañero Clever, que nos está acompañando, y quien que le quería preguntar a Clever cómo se ve desde la perspectiva de las personas adultas mayores todo este tema que hemos estado discutiendo, este tema de ser responsables, de ser hombres responsables frente a la salud sexual y a la salud reproductiva, tanto personal, individual, como en la relación de pareja. No sé, Clever, ¿qué nos puedes contar? A ver, buenas noches, les agradezco muchísimo la invitación, un saludo a todas, a todes y todos por este espacio tan interesante en donde se puede reflexionar de una diversidad de temas. Creo que Fernando, Cristian, Leonardo, Diego han hecho una presentación muy importante y muy clara de lo que significa el tema de la responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva, y por lo mismo la necesidad de que se tenga un enfoque de derechos y de disfrute alrededor de lo que es la sexualidad. En este caso también me parece importante que se empiece a generar una presión o alrededor de estos temas para que se generen obviamente políticas públicas que puedan tener un mayor impacto. Cuando hablamos justamente de esta temática de salud sexual y reproductiva, estamos hablando también de construcciones sociales, ¿verdad? En donde se fomenta mucho el tema de machismo, de masculinidades, en donde por lo general hay una mirada más desde diría yo, de la satisfacción personal más que del disfrute, como ya lo mencionó hace algún momentito, me parece que fue Leonardo, que se refería al tema de los métodos anticonceptivos, en donde por lo general la mujer es la que asume la responsabilidad y no tanto el hombre, por esta visión machista, ¿no?, de creerse como el superhombre. Cuando hablamos en este tema también de esta debilidad que existe, de esta ausencia, más bien dicho, de una educación, de un esquema de formación cultural alrededor de lo que significa la salud sexual y reproductiva a edades tempranas, obviamente que también esto tiene que ver muchísimo en la vejez, en las personas mayores. Bien lo dijeron hace un momentito, que se enfoca únicamente a este grupo etario de personas adultas y no adultas mayores. Y ahí tenemos varios mitos populares relativos a este tema. No se cree que la sexualidad no es importante ni posible en la vejez, que no es normal que un adulto mayor, menos aún si es mujer, siga teniendo deseos y relaciones. Hablamos que las personas viudas, especialmente las mujeres, no deberían volver a formar pareja. Se dice que es lógico que un hombre mayor busque una mujer joven, pero no al contrario. Ahí vemos cómo lo que llamamos la edad mediana y vejez, esta transición entre los 40 hacia los 50 años, cómo el hombre trata de reafirmar que todavía puede, que todavía tiene esa habilidad, vitalidad, que es de esa persona joven, y por eso es común
que se vea a personas mayores con mujeres de menor edad, ¿no? Y justamente aquí es importante ver cómo desde la familia, a veces desde los hombres sobre todo, ven como algo aceptable que el hombre trate de formar nuevamente su vida cuando enviuda, por ejemplo, cuando es una persona adulta mayor, y en cambio cuando es la que enviuda la mujer adulta mayor me refiero, los hijos o la familia son los primeros que se oponen a que vuelva a retomar su vida y obviamente tenga esta libertad de vivir su sexualidad, ¿no? Otro de los mitos muy generales y populares, diría, en relación a los adultos mayores, es que las mujeres luego de la menopausia ya no tienen deseo sexual, o también que los varones mayores pueden volverse pedófilos, ¿no? De ahí ustedes deben haber escuchado cómo se habla del viejo verde, ¿no? De la vieja loba, se dice en determinados momentos, cómo estas imágenes que se les presenta a las personas adultas mayores impiden obviamente este disfrute de la salud sexual. Aquí también tenemos que tomar en cuenta en las personas mayores, ¿no? Con diversidad, qué pasa, ¿no? Con ellos si a edades tempranas han sido marcados de alguna manera, obviamente cuando llegan a la vejez esto se ahonda más. ¿Qué pasa yo diría, con la salud sexual, con la sexualidad, con ese disfrute, con ese derecho de las personas mayores en los centros geriátricos, en los asilos, en los ancianatos, como se les suele llamar? Entonces, creo que estas son algunas ideas que vale la pena que vayamos analizando, y en esta primera intervención como que les dejo ahí para que meditemos cada uno de nosotros, y con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias, Clever. Es súper importante esta visión desde los diferentes tipos de diversidades, ¿no? Tomar en cuenta los diferentes momentos de la vida de cada uno, de las diferentes situaciones de cada uno, y cómo se va relacionando desde la salud sexual y desde la salud reproductiva, y además estos mitos generales de que por pertenecer a ciertos grupos etarios, como el caso de las personas adultas mayores, o como antes ya lo referían nuestros compañeros, a las personas con discapacidad, hay una limitante en tener relaciones sexuales y disfrutar de la sexualidad, y eso es súper importante. Volviendo al tema de educación y justamente de esto de las diversidades, quiero invitar a Eduardo, que también está aquí con nosotros, a que nos comente cuál es esa visión que también se diferencia desde donde vivimos, desde lo urbano, desde lo rural, desde lo periférico. Cómo se está viviendo la sexualidad y cómo se está formando especialmente a los hombres frente a su sexualidad y cómo vivir su sexualidad. Adelante, Eduardo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues les podría comentar respecto a la investigación que hicimos en la ruralidad con alguna gente de varias comunidades, ¿no? Y realmente salen como cosas novedosas o hemos encontrado cosas novedosas, ¿no? Porque las necesidades y las configuraciones también de la masculinidad y de nuestras relaciones son distintas, ¿no? Muy, muy distintas en el campo, ¿no? Hay que entender que la sexualidad en el campo no pasa muchas veces por el goce, ¿no? Sino que pasa por la acción familiar, por el sostenimiento del campo, ¿sí? La sexualidad se expresa además, o sea, tiene formas, y también pasa en lo urbano, ¿no? La sexualidad tiene formas más allá del coito, ¿sí? Como está muy presente en los juegos de la cotidianidad, en esto que los académicos llaman a la homosocialidad, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante entender la sexualidad se diferencia, ¿no? De un espacio de otro, ¿sí? No es lo mismo una sexualidad rural que una urbana, ¿no? Y en ese sentido creo que el reto es también comprender o entender las dinámicas de iniciación sexual, ¿no? ¿Cuáles son estos ritos que en el campo
son parte de la iniciación sexual de hombres y mujeres, ¿no? Y cómo esto se expresa incluso más allá del coito, ¿no? Desde hace rato, que en la ruralidad la sexualidad la sientes más, no sé, en el juego del vóley, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucho estos juegos de homosocialidad, ¿sí? La sexualidad es un tabú, ¿sí? Que es algo que al no llegarte la escuela acá, no tienes la clase ni el taller de sexualidad, no, acá no llegan ese tipo de cosas, pero sí llega a la iglesia, ¿no? Que llega a reforzar una idea de una sexualidad negada, sufrida, ¿sí? Y casi en forma de tabú, ¿no? Entonces, en la medida que esa idea se instaura en la gente, pues tienes la realidad de sus cuerpos que intentan encontrar un desfogue, un entendimiento, ¿no? De lo que está pasando, de lo que en sí mismo, y te encuentras con estas paradojas, ¿no? Así de, por un lado, que es tabú, que todo el mundo lo oculta, pero está muy presente en el chiste, en el albur, está muy presente en los juegos de la cotidianidad, en el saludo, en el juego del fútbol, en el juego del vóley, ¿no? Entonces me parece que hay todo un espectro ahí enorme cuando se habla de la sexualidad en el campo, ¿sí? La que va, como les decía, la función que tiene en el campo formar una familia, el número de hijos, la función que ha cumplido históricamente la iglesia en lugares donde nunca ha llegado la educación, en lugares muy empobrecidos, y la única forma que ha podido llegar algún mensaje respecto a estos temas ha sido la iglesia, ¿no? Entonces tienes un refuerzo ahí de las ideas más conservadoras, pero a la vez tienes cuerpos que están locos por intentar comprender qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que está cambiando dentro de ustedes, etcétera. Dentro de estas personas, perdón, etcétera. Entonces, bueno, abriré más bien como este primer panorama general para ver luego qué podemos conversar respecto a esto estas primeras ideas que les comento, ¿no? También no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que hasta ahí está bien. No sé si ahí ustedes me van diciendo. Muchas gracias, Eduardo, por esos comentarios. Sí, es súper importante la influencia que ha tenido la religiosidad, la religión, justamente diría yo, la falta de educación sexual, especialmente en estos mundos donde la iglesia se tomó los espacios educativos, además. Por acá nos comparte Asterión, dice, algo que influyó mucho en la educación o falta de educación sexual es el discurso del catolicismo. Estuve en más de 9 colegios distintos de toda ideología y realidad y en todos la influencia de la religión es muy fuerte. Esto también es cierto, y especialmente esto de que el placer está ligado al pecado y que nos hacen sentir que si sentimos placer con nuestros propios cuerpos, quizás estamos yéndonos contra esa religión y esa fe que también nos están adoctrinando. Le quiero dar el paso a nuestro compañero del empute, a Diego, que tiene que darnos que nos quiere dar más información sobre lo que es nuestro espacio de reflexión política de izquierdas. Adelante, Diego. Buenas noches con todos. Solo quería recordarles que si estás emputade, porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura, y quieres que tu voz sea escuchada, escríbenos, que nuestro buzón de mensajes está siempre abierto. El empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Aquí tú eres protagonista. Recuerda que si te pierdes algún empute, ahora puedes encontrarnos en YouTube. Pablo. Antes de que pase Pablo, yo solo quiero pedirles a todas las personas que nos están escuchando que por favor puedan retuitear o puedan compartir el link del espacio a través de Twitter
justamente para que esta información o este debate pueda llegar a más personas y así poder justamente democratizar el conocimiento y las experiencias de la gente y las personas que nos están acompañando el día de hoy. Así que, bueno, solo con este recordatorio paso con Pablo para continuar. Muchas gracias, Chris. Y sí, no se olviden darnos sus likes y sus retweets, su ternura radical en su espacio. Ahora quiero a mi tocayo que está queriendo hablar, preguntarle cómo debería el Estado generar políticas públicas, cómo se debería regular y qué falta de regular en el Estado sobre este tema de salud sexual y salud reproductiva y especialmente frente a esta responsabilidad masculina. Cuéntanos, Pablo. Bueno, gracias. Qué interesante esos espacios, la primera vez que hablé en uno de estos. Me imagino que si hiciera una encuesta, la mitad de la gente estaría en pijama como yo, especialmente esta hora. y, y nada, entonces voy a quisiera responder a una pregunta antes, que es la de este tema de la salud. Y luego ir a la que me hicieron directamente, que fue si el Estado podría regular la responsabilidad masculina. Y ahí me voy a referir al hilo que hizo Dani Mora sobre la idea de consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sobre la primera parte quisiera decir lo siguiente. Yo creo que podríamos preguntarnos si la salud es nuestra amiga. Como una interrogación, ¿no? Sabemos que el discurso médico ha sido durante mucho tiempo un discurso represivo de la sexualidad, y la pregunta es si es que hoy por hoy no lo sigue siendo. Entonces, cuando yo siento que tengo la impresión de que este espacio se abrió justamente por las declaraciones de un chico que decía que él se quitaba el preservativo cuando tenía relaciones sexuales, con una serie de pretextos. Yo recuerdo que en el colegio el enfoque que le dieron al preservativo, como decía Fernando, era especialmente salubrista, ¿no? Era como, no contagie la enfermedad, que no venga donde usted la enfermedad, detenga los virus, pero no tenía nada que ver con la dignidad de la persona con la que uno estaba teniendo relaciones, ¿no? Entonces no veía a la persona sino al virus. Y en ese sentido me pregunto, o sea, digo, ok, todo bien, salud sexual y reproductiva, desde una mirada crítica de la salud, ¿no? Y eso es especialmente difícil en la pandemia, ¿no? ¿En qué medida lo que es salud habilita o abre la sexualidad? ¿En qué medida lo reprime? Y en qué medida también tenemos que, para hablar de sexualidad, abrirnos a otras formas de conocimiento, saberes distintos a la salud. Eso por un lado. Quisiera referirme sobre qué puede ser el Estado sobre la responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. Y un poco enfocarlo en el hilo de Dani que me hizo pensar, y tal vez es pertinente mencionarlo. Dani mencionaba en un hilo la importancia del consentimiento y la forma que tendría el consentimiento como en distintos momentos, y daba características del consentimiento. Por ejemplo, decía que debe ser libre, que debe ser entusiasta, que debe ser específico, que debe ser dado de forma informada, ¿no? El hecho de que no exista consentimiento, decía ella, puede hacer que las actividades sexuales sean consideradas agresiones sexuales o violación. Yo tengo muchísimo reparo con ese hilo, porque pienso que hay que tener mucho cuidado de cómo el Estado puede regular el espacio de la sexualidad. Pienso que desde el siglo XIX nos damos cuenta que la voluntad de nosotros no es una voluntad libre, siempre está condicionada. Entonces, por ejemplo, no creo que existe libre voluntad cuando nos están atravesando ideas religiosas. No existe libre voluntad cuando, por ejemplo, una persona está ejerciendo la prostitución y da su consentimiento para hacer una u otra cosa en el acto sexual.
no existe libre voluntad cuando tenemos una presión social por relacionarnos de cierta forma con la sexualidad. Entonces, creo que es un idealismo jurídico pensar que hay una libre voluntad. Por ejemplo, también pienso que cuando dicen que la expresión del consentimiento tiene que ser, por ejemplo, hablada, yo creo que ahí se está restando una serie de importancias al lenguaje no verbal y se está haciendo una mirada contractualista de la sexualidad. Entonces, yo creo que hay que entender que el derecho tiene límites. El derecho no es un instrumento que resuelve las cosas, o todas las cosas, más bien dicho, ¿no? Y le veo con muchos limitantes a la hora de regular el consentimiento, sobre todo cuando vamos a ver la falta de consentimiento, que nunca es libre, como digo, en un elemento de derecho penal o en algún tipo de sanción, ¿no? Entonces yo creo que la intervención del Estado es muy necesaria para no solamente ver, digamos, la responsabilidad masculina desde una perspectiva médica, sino desde una perspectiva de conciencia y dignidad de todas las personas con las que interactuamos. Y sobre todo porque el derecho no va porque esa formación que tiene un elemento filosófico, que puede tener un elemento de salud sin duda, pero que es muy integral, esa formación hace que va a permitir que los seres humanos no tengamos relaciones sexuales reguladas de forma estricta por el Estado. Los chinos, el imperio chino, veía los códigos europeos como una muestra de gente bárbara, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que los europeos necesiten códigos civiles para tratarse los unos con los otros, ¿no? Entonces, yo creo que la fuerza de la formación, de respeto y de las relaciones de género múltiples y diversas tiene que ser súper fuerte en los primeros años, porque hay otros momentos donde lo normativo ya deja de ser eficaz. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus reflexiones. Yo creo que el mundo del derecho está cambiando, ¿no? Si bien es cierto que tradicionalmente el derecho ecuatoriano, que proviene del derecho romano, está basado en lo patrimonial y justamente en lo contractual, desde hace algunos años estamos trabajando en la construcción de un derecho pensado en los derechos humanos, desde el eje del ser humano como centro de la historia, y que justamente esas relaciones se basen en la dignidad y en la igualdad sin ninguna discriminación. Y eso es un reto grande para la construcción del derecho cuando hablamos de estos temas que son complicados, hasta donde el Estado puede regular ciertas relaciones que están en la esfera de lo privado, pero también pensando desde el respeto y la garantía de los derechos humanos, es cómo el Estado debe garantizar y proteger justamente el pleno ejercicio de esos derechos. Eso es súper importante. Ahora quiero invitar a Marcelo, que también nos quiere compartir desde su experiencia cuál ha sido este tema de la educación sexual integral, de cómo lo vamos viviendo y cómo esto también va traspasando a los temas en los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación influyen justamente en esa formación o esa no formación. Adelante, Marcelo. Hola con todos. Bueno, ese es un tema súper interesante y justamente hoy tuve una conversación sobre ese asunto porque, o sea, en general, obviamente cuando yo era niño, la publicidad era muy, muy distinta ahora, pero conversábamos sobre cómo ha cambiado en los últimos 5 años. Es interesante cómo, obviamente, la publicidad está por todos lados, nos rodea, no podemos escaparnos de la publicidad y, por tanto, evidentemente va a determinar los comportamientos de la sociedad. Y últimamente ha habido una cuestión positiva en la publicidad, en el sentido de que ya el tema de la cosificación de las mujeres, por ejemplo, es algo que tiene consecuencias.
analizábamos este tema desde la perspectiva de lo que pasó recientemente con lo de la posta. O sea, la idea de que un programa dure un episodio porque en Twitter hubo muchas, ¿cómo se llama? Expresiones de inconformidad, es increíble. O sea, eso es algo que era inimaginable hace poco tiempo. Y ahora toda esta marea verde que está atravesando sobre todo en Latinoamérica tiene o sea, aporta un montón en el sentido de que ya no te puedes dar el lujo como marca de salir con cualquier estupidez cosificando a las mujeres y esto porque vas a tener una repercusión. Y es por eso que eso es lo que decíamos, 5 años, tal vez todavía teníamos calendarios con mujeres de Pilsener y ahora ya entienden que esa no es la forma porque no está bien visto, digamos. Es un espacio interesante desde una perspectiva histórica en el tema comunicacional porque puede ser un momento en el que podemos cambiar un montón de cosas. Yo lamentablemente estudié publicidad porque estoy súper consciente de lo denso de esa profesión. O sea, nos metemos a eso gente que estamos interesados interesadas en vender y claro, esperar conciencia de parte de personas que nos involucramos en ese ámbito profesional es bien difícil, pero ahora digamos que se abren espacios en donde podemos plantear nuevas formas de comunicar. Entonces, si bien queda muchísimo por hacerse en cuanto a comunicación, o sea, sí me gustaría traer a discusión este tema de la oportunidad que a ratos no estamos viendo de introducir cambios a través de la comunicación y de la publicidad específicamente. Ese es un tema que me mueve mucho. De hecho, tenemos una agencia de publicidad especializada en temas sociales, culturales y ambientales que abrimos con un socio que se llama Juan Pablo Landazuri, cuando hicimos una campaña en relación a la prevención a la despenalización del aborto en caso de violación hace algunos años, que se llamó Yo Soy 65. Y cuando hicimos esa campaña, o sea, a mí me resultó personalmente súper interesante porque la pregunta que me hicieron muchas veces es ¿por qué estás hablando de este tema? ¿Por qué estás metido en temas de aborto? Y claro, y yo sentía que la gente cuando me preguntaba esto tenía la expectativa de que yo diga, sí, mi pareja abortó, mi hermana abortó, mi prima abortó, y la verdad es que hasta ese punto yo nunca estuve en contacto con un tema de aborto de primera mano. O sea, sabía que existía y todo, pero fue una cuestión simplemente de dignidad. O sea, de cómo puede ser posible que estemos intentando obligar a las mujeres que se comporten de una manera con su cuerpo. Y eso, o sea, eso determinó la creación de la agencia y nos lanzamos a esta aventura de decir, bueno, nos gusta la comunicación, tenemos herramientas que adquirimos al rato de estudiar publicidad, y ahora qué podemos hacer con eso. Entonces, como nos motivó mucho a hacer esta campaña, decidimos lanzar la agencia, sin saber que después nos enteramos que fue la primera agencia como con este enfoque más militante, digamos, en toda Latinoamérica. Y cuando nos enteramos de esto, a mí me sorprendió porque yo decía, bueno, que en otros países en donde la publicidad es mucho más
como importante y potente como Argentina o Colombia, que no haya habido esta iniciativa antes, era algo que solo no me entraba en la cabeza. Pero ahora, en cambio, ya se está abriendo un ecosistema de publicidad con conciencia social que es mucho más interesante y del cual deberíamos, o sea, en el cual deberíamos involucrarnos porque sí es una herramienta muy potente de comunicación. Muchas gracias, Marcelo. Sí, la comunicación es en el ejercicio social súper importante, una gran influencia para las formas de actuar y las formas de que se van construyendo las sociedades. Y en el tema de la sexualidad ha sido de gran influencia justamente para lo que nos decía Marcelo, en cómo la publicidad se convirtió en el eje de cosificador de las mujeres y estos roles patriarcales y machistas en los que hemos venido viviendo y que queremos deconstruir y más bien atacar directamente. Quiero hacer una encuesta en este momento a todos nuestros oyentes, especialmente a los hombres, sobre su higiene íntima. ¿Cuántos nos preocupamos por la higiene íntima de nuestros genitales, de nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo? Si es que lo hacen a diario o si no lo hacen. Quienes lo hagan a diario pueden poner un 100 y quienes no lo hagan pueden poner un puño. Les estamos mirando. Muy bien, Cris, te doy la palabra para continuar con este empute de ternura radical. Sí, compas, qué buena este debate. Yo más bien quisiera ahorita preguntarles, más bien especialmente a Leonardo, que acaba de integrarse al panel, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo gestionamos el consentimiento desde los hombres? ¿Cómo podemos tener una mayor conciencia del consentimiento? Más allá de asumirlo, ¿no? Sino cómo podemos generar, qué sé yo, formas, mecanismos o qué sé yo, algún medio para poder generar este intercambio consciente para que el acto sexual, cualquier forma que sea este acto sexual, sea consentida por ambas partes. ¿Cómo tú crees que podemos hacerlo esto fuera del paradigma de la masculinidad hegemónica? Gracias, Cris. Bueno, es un placer escuchar tantas versiones y visiones sobre la sexualidad y, bueno, sobre el consentimiento. Creo que hay un asunto que tenemos que tener muy claro y la forma de darle un abordaje, si quieres, más ajustado a derechos, tiene que ver con empezar a entender a las otras y a los otros, particularmente las mujeres en esta cultura, como sujetas de derechos. Mientras no las nombremos, entendamos y nos relacionemos con ellas como sujetas de derechos, pues la sexualidad y lo reproductivo va a estar mediado por una posición machista que las ubica en el lugar de objetos y las instrumentaliza. Entonces, desde ahí, digamos, el tránsito, el reto que tenemos nosotros, los varones cis, es en esta relación de pensar cómo efectivamente hacemos el cambio del chip para entenderlas como sujetos y empezar a descentrar la sexualidad del coito, por ejemplo, y empezar a escuchar, ¿cierto? Cuando yo empiezo a entender a la otra persona, la escucho y empiezo a entender que estas personas tienen una agencia propia, que tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, que no son nuestra propiedad, porque ahí es donde ponemos en jaque como todas esas ideas que nos vende esta masculinidad hegemónica, patriarcal, donde los hombres son quienes tienen el poder, quienes de una mirada extractivista también se apropian del cuerpo de las mujeres y pueden utilizarlo al antojo. Entonces, esta
mirada, si se quiere, desde los derechos humanos implica establecer como esa relación igualitaria en un mismo plano. La anterior es una relación de arriba hacia abajo que nunca pues tiene buenos resultados. Y creo que hay que empezar a, digamos, a reconocer esa autonomía y empezar a entender que también el consentimiento es un proceso. ¿Sí? Es un proceso donde las mujeres, en este caso las relaciones cis, tienen la posibilidad de desarrollar toda la autonomía sobre su cuerpo, y ahí es donde los hombres tienen que empezar digamos, tener en cuenta que hay una línea que no pueden transgredir, que el sí es un sí, que un no es un sí a medias, y todos estos estereotipos ajustados a justificar las violencias, pues tenemos que empezar a erradicarlos como una posibilidad, porque ni las circunstancias, ni cómo estén vestidas, ni porque las invitamos a salir, digamos, merecen o son argumentos para poder establecer que tenemos algún derecho sobre el cuerpo de la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que empezar a derribar como estos mitos de que en las fiestas todo se vale, de que se hacen las difíciles, entonces hay que insistirles, y que se hacen desear, y que entonces los hombres tenemos que hacer, digamos, el papel de conquistadores en esta visión pues todavía más extractivista y colonialista del cuerpo de ellas. Y entonces tenemos que entender que en la guerra y en el amor todo se vale. Como todos esos mitos y imaginarios del amor romántico, hay que empezar a desarticularlos allí y empezar a establecer que se trata de un asunto de reciprocidad, de reconocimiento de la otra. Entonces, y ahí como para cerrar también con la pregunta de este tema, yo creo que hay que asumir la responsabilidad sobre la salud sexual y la salud reproductiva, que son dos áreas diferentes, pero la sexualidad en su amplia dimensión, pues yo creo que tenemos mucho que asumir, y es justamente este machismo que está encarnado en nuestra cultura, lo que nos ha hecho es invisibilizar esa sexualidad masculina. Por eso no la interpelamos y por eso no exigimos de manera clara y concisa que los hombres se involucren de manera corresponsable en la sexualidad y más en la reproducción, porque los episodios reproductivos no son solo pues la gestación o el nacimiento de un niño, niña, sino que también tienen que ver con otro asunto que es más complejo, que es el cuidado, que también implica otra dimensión de la sexualidad incluso. Entonces, bueno, lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Leo. Justamente ahora que salió el tema del consentimiento y que nuestra compañera Daniela Mora fue interpelada, digamos así, ha solicitado la palabra, paso con Dani en un rato, y también para que Fernando y Diego también nos puedan dar sus apreciaciones sobre cómo los hombres nos responsabilizamos más de la salud sexual y reproductiva nuestra, pero también de nuestras parejas, y cómo también desde sus puntos de vista, cómo podemos gestionar mejor o entender o aplicar los temas del consentimiento. Dani, sigues con la palabra. Gracias, Cris. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Qué gusto verlos conectados en este empute de ternura radical sobre la responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. Bueno, sí, yo había pedido la palabra en virtud de lo que Pablo comentó hace un momento respecto al hilo del consentimiento. Me llama mucho la atención, bueno, haciendo una investigación respecto al consentimiento y cómo nace, una de las cosas que llama bastante la atención es que el consentimiento es algo no nuevo, pero lo hemos empezado a hablar como si lo fuera. ¿Por qué? Históricamente, las mujeres no fuimos sujetas de voluntad. Nosotros éramos objetos sobre los que se descargaban una serie de actividades o una serie de actitudes, y no se nos creía con la potestad de decir que sí respecto a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestros derechos. Es recién cuando se nos otorga la posibilidad de divorciarnos, cuando se nos empieza a considerar como sujetas de derechos, y se considera que hay ahí una voluntad, no solamente un cuerpo que era posesión de alguien más. Y esto pasó recién en el siglo XIX. Hasta eso, sobre nosotras pesaban una serie de conductas o una serie de actitudes que nos mantenían a raya
de lo que pudiéramos desear. En ese sentido, cuando esto sucede, nosotras solamente, digamos, existíamos por el mero hecho de que la otra persona nos daba valor o validez. Eso en una primera parte. Como segunda cosa que quería decir es que vivimos en un país donde las estadísticas muestran que al menos 4 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de algún delito sexual. Hemos sido violadas, hemos sido abusadas, hemos sido constreñidas para cumplir con actividades sexuales que no queríamos cumplir. Y hasta hace 20 años no se hablaba siquiera de que hubiera violaciones dentro de las relaciones que ya son formadas, digamos, formalmente dentro de las parejas que llevan largo tiempo o dentro de los matrimonios, porque como ya lo dije, durante mucho tiempo a nosotros se nos consideró como objetos sobre los cuales pesaba una carga de ser quienes satisfaciéramos las necesidades de quien sí tenía la voluntad. En ese sentido, también tuvimos que luchar contra la invalidación. Cuando nosotros empezamos a tener la palabra y a decir que no queríamos, que no nos era placentero, entonces empezamos a pelear contra toda esta construcción de que se puede convertir un no en un sí, o que no, de plano, significa que sí, solo hay que rogarnos un poquito más. Todo esto lo hemos venido viviendo durante mucho tiempo, durante muchos siglos, durante muchos espacios. Y entonces me resultó curioso cómo es que, me resultó bastante curioso cómo es que para algunas personas el consentimiento es algo que no debe hablarse de manera expresa o que el derecho deba abstraerse de regular determinadas conductas. Y es que a veces se saca todo esto de contexto, digámoslo así, y se piensa que para mantener relaciones sexuales entonces hay que firmar un papel y llevarlo a notarizar porque de lo contrario no sirve. Y no se trata de eso, se trata de reconocernos a nosotras como sujetos también deseantes y como sujetos que pueden negarse a cumplir con ciertas actitudes o conductas o deseos de la otra persona con la que nos estamos vinculando. Y en ese sentido hay que pensar en que hay muchas razones para tener relaciones sexuales, pero también hay muchas razones para no tenerlas y que todas estas son válidas. Hay toda una construcción social que hay que desmontar respecto a esto, porque a los hombres se les enseña a ser básicamente depredadores que tienen que conseguir el sí femenino, y a las mujeres se nos enseñan cosas tan absurdas y tan ridículas como que nosotras establecemos los límites, y entonces creemos que decir no es suficiente cuando eso no ha detenido toda la ola de agresiones y de violaciones y de violencias de las que somos objetos todos los días. Entonces, pretender quitarle responsabilidad a las regulaciones que tiene que hacer el Estado frente a una educación sexual, frente a las limitaciones que llevan la forma en la que nos relacionamos, me parece un poco irresponsable, por no decir bastante irresponsable. Para mí, el tema es, como lo dije en el hilo, bueno, quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, ahí está. El consentimiento es algo simplemente de establecer límites y respetarlos. Incluso cuando accedemos a tener relaciones sexuales de un modo, ¿qué te digo?, fuerte, agresivo, si lo quieres un poco que sale de los parámetros, digamos, de lo usual, incluso ahí existen limitaciones, incluso ahí se establecen líneas que no deberían cruzarse, porque estamos hablando, o el hilo pretendía hablar de las relaciones consensuadas, de las relaciones entre dos personas que tienen edad para consentir y que decidieron hacerlo en ese sentido, ¿ya? Y también una cosa que me parece súper importante, o sea, hablar no es quitarle el misticismo a la forma en la que nos relacionamos. Hablar, de hecho, es absolutamente sano para establecer relaciones de manera sana, de manera responsable, de manera en la que nosotros no nos volvamos objetos donde se eyacula
donde nosotros no nos volvemos muñecos que chillan al primer apretón, sino que nos volvemos seres humanos deseantes y capaces de expresar nuestra voluntad y de establecer límites porque somos sujetos de derechos. Eso nada más. Muchas gracias, Dani. Ya luego de las intervenciones de Fernando y Diego, pasaremos con alguna respuesta de Pablo. Y más bien retomar con lo que estábamos antes, ¿no? El tema de la gestión de la masculinidad, la gestión del consentimiento y la responsabilidad de nuestros cuerpos y el cuidado de nuestros cuerpos y de nuestras parejas. ¿Cómo lo podemos o cómo generamos mecanismos de una interacción horizontal, cuidadosa, desde esta ternura radical que hablamos aquí, evitando estas verticalidades que nos hablaba Leonardo? ¿Qué les parece a Fernando? Y luego pasamos con Diego. Bueno, Cristian, creo que es una gran pregunta de cómo hacerlo en la práctica, ¿no? Y creo, escuchando a quienes intervinieron anteriormente, y además desde perspectivas tan diversas, tan plurales, que creo que enriquecen muchísimo esta conversación, lo que se me viene a mí a la cabeza como la forma que nos permitiría hacernos responsables, o hacernos más responsables, asumir nuestro papel dentro de la salud sexual y reproductiva propia y también de nuestras parejas o con nuestras parejas, creo que tiene que ver con una desmitificación súper necesaria que va en una lucha contra el patriarcado y contra las formas machistas que nos atraviesan, y tiene que ir con el hecho de nos educan, y no solo en la educación formal, sino sobre todo la sociedad en la que nos encontramos inscritos, a pensar que somos sujetos supuestos a ver, ¿no? O sea, nosotros, esta idea de que el hombre propone, la mujer dispone, de que el hombre tiene que enseñar, que tiene que introducir, presentar, sobre todo a los sujetos femeninos frente a la sexualidad, deposita no solo una lógica de poder desequilibrada, sino también una carga innecesariamente pesada sobre los varones, ¿no? Entonces, como que claro, el hombre es del que tiene que saber, el hombre es del que tiene que satisfacer, el hombre, ¿no? Entonces, poner en jaque esta posición de decir, bueno, somos sujetos que no sabemos. Y eso creo que es algo fundamental, reconocer que no sabemos y que podemos aprender, ¿no? Yo creo que eso es clave porque eso nos permite cuestionar ese lugar de poder, cuestionar la forma del ejercicio de poder que muchas veces logramos hacer o estamos metidos en esa lógica de nosotros que sí sabemos, que sí podemos y todo, ilimitados, superpoderosos o superviriles, etcétera, etcétera. Dejar esas formas de violencia que se reproducen alrededor de esta situación de poder, y también liberarnos al mismo tiempo de esta carga que está sobre nuestros hombros, ¿no? Y yo creo que ahí, ¿cómo se puede gestionar el tema del consentimiento? Como digo, poner en jaque esta idea de que lo sabemos todo. Yo creo que no lo sabemos, y precisamente como mencionaban antes los compañeros, hay un desconocimiento, una falta de exploración, ¿no? Una cosa de que somos sujetos súper duros y no podemos explorar formas de la sensualidad que a mí me parecen súper necesarias de explorar, de que los hombres podemos ser sensuales, no únicamente sujetos monolíticos frente a los cuales la sensualidad es una cosa aparte, ajena, ¿no? Y abandonar esa posición de sujeto supuesto saber nos permite acercarnos al papel fundamental de la pregunta. Y es preguntar. No es solo preguntarle a la otra persona, sino preguntarnos también a nosotros qué es lo que nos gusta, ¿no? Porque nuevamente socialmente nos dice las cosas y la sexualidad tiene que darse de esta manera. Estas son las formas. Hay ciertas zonas que el hombre, para ser hombre, no tiene que explorar, ¿no? Por ejemplo, entonces plantearse esas preguntas respecto a uno mismo, descubrir lo que a uno le gusta, pero sobre todo, y creo que eso es fundamental en relación con la otra persona, preguntar lo que a la otra persona le gusta, preguntar lo que a la otra persona desea, ¿no? Entonces, poner en el centro de la cuestión el valor de la pregunta, creo que es la forma que nos permitiría en la práctica transitar o asumir con mayor plenitud esta responsabilidad. Porque ahí abandonamos esta posición de sujeto supuesto saber, de que lo sabemos todo, que tenemos sobre nuestros hombros la satisfacción y el deber de asegurar el placer, por ejemplo, de nuevamente vernos a nosotros mismos como los únicos sujetos que tienen que ser satisfechos
durante las relaciones sexuales. Y por otro lado, darnos también la posibilidad de aprender. Y yo creo que en mi experiencia personal, ubicarme también en esta posición de la pregunta, del aprendizaje colectivo, el aprendizaje con la otra persona, lo que permite también transitar del lugar en que socialmente se nos suele ubicar. Muchísimas gracias, Fernando. Antes de pasar con Diego con su respuesta, chicos, si se han sentido sensuales y no solo objetos falocéntricos, hagan una reacción aquí en Twitter, un 100, un 2, un puño. Muéstrenos si es que se han logrado de alguna manera explorar esa parte no de la sexualidad per se, sino de la sensualidad. Y hablar de eso con Diego, ¿no? ¿Cómo gestionamos el consentimiento y también cómo nos hacemos responsables de nuestra sexualidad como hombres? También un poco para prevenir las violencias, ¿no? Sobre todo el tema de la violencia sexual y otras formas de violencia. ¿Cómo crees, Diego, que podemos gestionar todo esto para asumir un rol en la prevención de las violencias? Muchas gracias, Cristian. Compañeros, hacerle un bis al Fernando y a Dani por lo que han dicho hace un rato. Hay poco, digamos, que construyeron esa línea. Y en relación con tu pregunta, quisiera poner en discusión algunos saberes populares para abordar con este ejemplo, digamos, del tema de la prevención de la violencia, del tema del consentimiento, ¿no? Había un saber popular que te decía que si usaba de un condón iba a sentir menos, ¿no? Entonces los varones estábamos socializados en no usar condón porque teníamos esta idea de que vamos a sentir menos y vamos a tener menos placer, ¿no? Pasa lo mismo con lo que mencionaba Fernando hace un rato, solamente para agarrarme del ejemplo, digamos, con preguntarle a la otra o al otro qué es lo que le gusta, qué es lo que podemos hacer, qué podemos explorar, qué podemos descubrir, qué fantasías tenemos, cómo podemos aprender entre los dos. Pensamos que esta pregunta corta el rollo en materia de la relación sexual y pensamos que esta preguntadera nos va a quitar la viada, ¿no? Y esto también pasa por una forma de violencia. Es decir, pensamos que sabemos lo que el otro quiere o lo que la otra quiere y pensamos también que es nuestra obligación saber qué es lo que el otro quiere o qué es lo que la otra quiere. Y no es nuestra obligación saber qué es lo que quiere nuestra pareja, ¿no? Tenemos que preguntar y tenemos que hablar. Esa es nuestra obligación. Todo lo que está por fuera, digamos, ya es un ejercicio de desconocer al otro como una sujeta o un sujeto de derechos. De aquí, para hablar de lo que comentábamos hace un rato sobre el consentimiento, no hay un consentimiento a medias. No es una manifestación no verbal que podría darme a entender que sí es consentimiento. Eso es violación, pana. Aquí y en cualquier lado del mundo, digamos, si es que alguien no te dice explícitamente que quiere tener una práctica sexual contigo y que hay cierto tipo de práctica y hay cierto tipo de relacionamiento que puedes tener y tú haces algo que no está dentro de ese acuerdo que es verbal y que es explícito, eso es violación. Y si no lo hemos hecho de eso, tenemos que revisar nuestros saberes, tenemos que revisar lo que pensamos, tenemos que revisar lo que creemos sobre la sexualidad porque estamos siendo potenciales agresores, ¿no? Pues creo que este es un buen espacio para poner esto que a veces es incómodo sobre la mesa porque es fundamental para prevenir violencias. Es decir, todos los varones podemos y somos potenciales agresores en la medida en la que hemos sido socializados para pensar que hay este consentimiento a medias. Ahora sabemos que tenemos que, y es nuestra obligación, hacernos cargo de esto, de construirnos y también hacerle frente a estas otras ideas que están promoviendo la vulneración de los derechos de las otras y de los otros en una relación que debería ser consentida, que debería ser placentera, que debería ser disfrutada, ¿no? Y en línea con eso, ¿cómo podemos gestionar el consentimiento? Pensar que en las relaciones que tenemos con los demás no necesariamente pueden existir vínculos afectivos, pero sí deben existir acuerdos. Y debemos preguntar, no cuesta nada, es divertido, es un juego, es parte de explorar nuestra sexualidad, es parte de potenciar nuestro disfrute. Preguntar con el otro, tener una relación que esté más allá del cuerpo, porque a veces también circunscribimos la sexualidad única y exclusivamente a los cuerpos, y en el caso de los varones, como mencionaban antes los colegas,
se está encapsulada en un pene, ¿no? Y los hombres y la sexualidad y la vida, además que un cuerpo, además que un pene, podemos tener otro tipo de relaciones que son inclusive más placenteras, que son diversas, ¿no? Si nos damos el chance de explorar, este chance de descubrir. Para ir centrándome en la pregunta, yo quisiera reflexionar también sobre cómo hemos legitimado la violencia en nuestra propia construcción como varones. Entonces, en sociedades como las nuestras somos hombres, en tanto somos hombres, en tanto somos reconocidos como hombres, y en tanto somos violentos muchas veces. Y esta forma de socializar a través de la violencia ha generado un montón de problemas, ¿no? Uno de ellos, lo que acabamos de escuchar hace un rato, pensamos que hay un consentimiento a medias, ¿no? O pensamos que esta imagen un poco ridícula sobre que por poco el derecho, digamos, debe regular lo que está pasando en nuestras camas, o el Estado debe estar metido en lo que estamos en nuestras camas, y tratamos de utilizar a Foucault para justificar este tipo de cosas, y a veces no reaccionamos frente a esto con la vehemencia que deberíamos, porque tratamos de mantener las cosas en paz. O sea, es decir, inclusive en eso, digamos, se observa que estamos limitados en el ejercicio de nuestra sexualidad, porque también es un espacio para confrontar. Desde cómo prevenir las violencias, también exigiendo que el Estado genere políticas públicas que tengan componentes mínimos para que el derecho sea efectivamente ejercido. Entonces, las políticas que estén formuladas relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva deben tener algunas características fundamentales de las que no se ha hablado o de las que no se habla en el país, ¿no? Deben estar enfocadas, por ejemplo, en la disponibilidad. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva tienen que estar disponibles para toda la población, no solamente para cierto tipo de hombres o cierto tipo de personas, ¿no? Generalmente los hombres blanco mestizos que están en clase media. Deben además ser accesibles para todas las personas de grupos poblacionales, incluyendo a las personas de la diversidad funcional, incluyendo a las personas de los pueblos originarios en su lengua originaria. Los servicios además deben ser aceptables. Esto implica que tienen que ser de calidad y que deben proporcionar información no solo para que prevengas infecciones de transmisión sexual, sino también para que puedas disfrutar tu sexualidad de manera plena. Los servicios y los programas, digamos, que trabajen en materia de salud sexual y salud reproductiva, además deben ser adaptables a las condiciones de la realidad. Por ejemplo, ahorita en pandemia, ¿cómo accedemos a un servicio de salud sexual y salud reproductiva? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las penescopías? ¿Cuántos nos hemos hecho una penescopía para ver si tenemos virus del papiloma humano? Sabemos lo que es, sabemos cómo se hace, sabemos cómo acceder. ¿Están preparadas las y los prestadores de servicios de salud para esto? Más probable es que no. Entonces necesitamos que el servicio sea adaptable a estas otras condiciones. ¿Están preparadas y los servicios están disponibles, son accesibles, son aceptables, son adaptables para la población transmasculina, por ejemplo? Tampoco. Y eso también te ratifica un patrón de violencia para las personas, para los varones, para las diversidades, en tanto el ejercicio pleno de la sexualidad. Y finalmente, en materia de política pública, para ir cerrando mi intervención, porque me estoy alargando demasiado y me estoy aburriendo a las personas que nos escuchan, se duermen ya con la pijama puesta. Un componente fundamental en materia de formulación de política pública en estos temas tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Cuánta plata hemos invertido en temas de salud sexual y salud reproductiva, en temas de prevención de VIH, por ejemplo? ¿Y cuáles son los defectos? ¿Cómo se ha distribuido los recursos, tanto de fiscales como de la cooperación internacional, para este tipo de programas, ¿no? Hace no mucho sacaron una campaña, no sé si desde el mecanismo de coordinación de país, del tema del fondo de VIH, que comparaba a las personas que viven con VIH, a las personas que han tenido alguna vez una ETS en su vida, con frutos podridos, por ejemplo, ¿no? Y esos son unos fondos desde una plata que está generando una campaña que discrimina, ¿no? Y que también pasa por un ejercicio de violencia hacia todas las personas, y que debemos, digamos, reconocerlo, hacerlo visible y cuestionarlo. Por otra parte, es necesario que nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos podamos hacer un control social de esto. Si encontramos, por ejemplo, expresiones machistas, hay que confrontarlas de manera decidida. Y así como confrontamos a los demás, también tenemos que confrontarnos a nosotros mismos principalmente. Y con esto termino. Bueno, el principal cambio que tenemos que hacer para poder construir otras relaciones, y ojo que no digo nuevas masculinidades, porque ese es un término que a veces engrupe a agresores como los pachamámicos
o los camachos, ¿no? Es importante pensar en otras masculinidades que sean antipatriarcales. Y para ello necesitamos meternos de cabeza en un ejercicio de deconstrucción personal y colectiva. Y si bien podemos no militar de manera visible, es importante que compartamos estos espacios y que tengamos la oportunidad de confrontarnos inclusive entre nosotros para poder construir otras ideas y ver que existen otras posibilidades de otras masculinidades posibles, necesarias y urgentes. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras y tus reflexiones. Justamente en este espacio estamos en un mecanismo de construcción colectiva de saberes, de pensares, de sentires, para poder orientarlos al uso de nuestra vida diaria, de nuestra comunidad. Y si nos están escuchando personas que están trabajando en el sector público, en la asamblea, en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Salud o donde sea, puedan tomar estas reflexiones para una construcción de políticas públicas y para la construcción de programas de salud sexual integral que tenga que ver tanto con la sexualidad y la prevención de la violencia hacia las mujeres, pero también sobre el tema de la responsabilidad sexual masculina y todo lo que tenga que ver con la posibilidad y el entendimiento de sacar estos prejuicios y estereotipos. Para complementar estas respuestas voy a darle la palabra a Pablo Campaña, justamente a que nos pueda dar su respuesta o su perspectiva respecto a este último bloque de reflexiones que se han realizado. Pablo, tienes la palabra. Gracias, Cristian. Básicamente, sí, o sea, más que decir que el Estado no deba regular nada, yo digo como tiene que pensar bien la gente si se mete a regular jurídicamente las relaciones sexuales de las personas, porque es un tema súper delicado, porque la sexualidad es un campo de libertad y claro que puede ser restringida esa libertad por el Estado a través de regulaciones. Diego como caricaturiza esa idea, pero si la iglesia se ha metido en la cama, la medicina se ha metido en la cama, la moral se ha metido, el derecho y los derechos humanos también se pueden meter en la cama. Yo veo como los derechos humanos también pueden ser como unos lentes limitados y las políticas públicas también. Entonces, por ejemplo, una relación sexual entre dos personas que hablan distintos idiomas, ¿cómo podría cumplir los estándares que planteaban el hilo del consentimiento? ¿Cómo unas personas que quieren tener una relación sexual en silencio simplemente estarían, digamos, estando fuera de los estándares que planteaba el hilo sobre el consentimiento? Y siento que la realidad sexual es amplísima, riquísima y muy libre, y esa regulación es por lo menos compleja. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque incluso cuando hay acuerdos, las interpretaciones de las palabras que se acuerdan pueden ser muy distintas entre uno y otro. Entonces, y sí, obviamente se puede volver a decir, oye, tú que estás interpretando, yo que estoy interpretando, pero eso solamente resalta lo difícil que es como la idea de un contrato que establece las condiciones en las cuales se va a tener relaciones sexuales y como muchas cosas escapan de las palabras. Los abogados creían desde en el siglo XIX que las palabras podían conducir esa realidad, pero como que desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX, la teoría crítica del derecho mostró cómo la realidad rebasa a las palabras. Entonces, esa duda metódica sobre la capacidad de la palabra de contener la realidad es en el fondo el problema, si ustedes quieren, epistemológico que está detrás de la idea del consentimiento. Y como el consentimiento, además, en muchas ocasiones no hay un consentimiento puro, sino está influenciado por una serie de condiciones múltiples. Entonces, obviamente uno puede decir sí el consentimiento, pero sin darse cuenta cómo la realidad son muchas capas a la vez. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora le doy paso a Diego para que nos haga la información, que informe a las personas que se han conectado recién al empute. Y yo doy por terminada mi intervención y luego pasamos con
Pablo Araujo para que termine la moderación con las personas que faltan replicar en el último bloque de preguntas. Diego, por favor. Gracias, Cristian. No olvides que si quieres formar parte del Empute, debes llenar el formulario fijado en nuestro perfil y llenar todos los datos. Tenemos una cita todos los martes a las 9 de la noche para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Y no olvides estar pendiente de nuestros emputes emergentes. Recuerda que si te pierdes de un empute, desde ahora puedes encontrarlo en YouTube. Gracias por formar parte del empute. Tu participación es muy importante para nosotros. Este espacio está construido para ti, para que tu voz se escuche. Muchas gracias, Diego, por esa información, y les recordamos a nuestros amigos que se pueden suscribir en nuestro cuestionario, en nuestro formulario que está en el perfil de El Empute en Twitter. Siguiendo con esta interesante discusión sobre la responsabilidad masculina en la salud sexual y reproductiva, me parece que es súper importante también ir pensando más allá de la relación sexual en sí misma del coito y de todo lo que implica la sexualidad. Ya varios de nuestros amigos que han participado en nuestra discusión lo han puesto sobre la mesa, de cómo la sexualidad va un poquito más allá en las relaciones sociales, en el mundo en el que vivimos. Y quería sobre este tema preguntarle a Clever cómo esto de la sexualidad va cambiando también en nuestra sociedad, cómo es importante hablar más sobre la sexualidad y sobre esto de la responsabilidad masculina, este tema de el autocuidado desde la salud sexual, pero también hablando del cuidado, de ese rol de cuidarse y de cuidar del otro en las relaciones de pareja y en las relaciones sexuales. ¿Qué opinas, Eduardo? Clever, perdón. Bueno, muchas gracias. Hay que tomar en cuenta que todo este tipo de construcciones sociales, de conductas, de opinión pública, de determinados comportamientos, tienen que ver mucho con lo que se transmite en las familias, en el sistema educativo, como ustedes bien lo dijeron también, incluso desde la religión, desde los medios de comunicación, y yo diría desde el discurso del poder. Si desde el discurso del poder que está a cargo de todas las personas que tienen algún espacio en gobiernos seccionales, en gobierno central, en ministerios, en tantos espacios que tienen la palabra para ejercer, como digo, desde este discurso del poder, no se habla de salud sexual, de salud reproductiva, de cuidado, de consentimiento, de estas conductas machistas, pues muy difícil que se logre establecer políticas públicas. En relación al tema de estos comportamientos y de estas imágenes hegemónicas, a mí me parece muy importante que debemos reflexionar también el papel de los medios de comunicación. Yo le escuchaba con mucha atención hace un rato a Marcelo cuando hablaba del tema de la publicidad. La publicidad por lo general se enmarca en un prototipo de belleza que está relacionada con la juventud y con las mujeres, como bien lo señalaba, que anteriormente salía en los famosos calendarios de Pilsener o en los medios de comunicación, que salía la chica del sábado, la chica del domingo, ¿no? Presentando a la mujer como un objeto sexual. Este tipo de construcciones de imágenes obviamente afectan muchísimo, y yo diría que en el caso de las personas adultas mayores, que es mi campo en el cual se trabaja, todo lo que se salga de este marco de belleza relacionado con la juventud, pues es lo feo. No se muestran los cuerpos viejos, y por lo mismo, si no se muestra un cuerpo viejo, ni de hombre ni de una mujer, obviamente tampoco se puede ejercer su derecho a una sexualidad libre, al disfrute, al pleno consentimiento. Hace poco yo veía la imagen del presidente de la República cuando se vacunaban. Obviamente estaba desabotonada la camisa y hacían esfuerzos, no sé si era la esposa que estaba al lado, por taparle, ¿no? Para que no se vea obviamente su cuerpo.
Me imagino que eso es una recomendación desde los asesores de publicidad, ¿no? Que eso no, como que no es permitido. El tema del consentimiento me parece fundamental porque en el caso de las personas adultas mayores es donde mayor vulneración se tiene sobre esto. Si venimos con conductas machistas desde la niñez por esta falta de educación, obviamente eso se ahonda en la etapa de adultos mayores, ¿no? Y se empieza a ver cómo sí existe abuso hacia la mujer, ¿no? Hacia ese ejercicio de que tenga el consentimiento, de que esté dispuesta a tener una relación, y eso es muy común ver y lamentablemente no son visibles estos casos que se dan. Hay muchísimo que trabajar en este sentido sobre los derechos de las personas adultas mayores para que puedan ejercer con plenitud su sexualidad, y el hecho de que ejercer una sexualidad está muy atado también a la calidad de vida de los seres humanos. Varios estudios lo han comprobado de esa manera y sin embargo no se está tomando en cuenta en esto. Hay que cuidarnos obviamente y hay que cuidar la salud sexual en todas las etapas de la vida, en todas las etapas, en todas las edades y con todos los grupos etarios. Insisto, a mí me parece muy fundamental que hace falta deconstruir todos estos prejuicios, todos estos estereotipos que existen alrededor de este tema, y sobre todo fijar también políticas muy claras, políticas públicas, como ya bien lo han dicho los compañeros que me antecedieron en la palabra, y pensar sobre todo en estos grupos etarios invisibilizados como son las personas adultas mayores. Aquí también se han dado casos y no se trata tampoco, no son visibles lo que pasa con las mujeres en situación de calle. Con ellas, por ganar un cliente más, no existe ningún tipo de consentimiento, existe una serie de abusos, diría yo, y que no se esté ejerciendo desde ningún punto de vista el derecho a un trabajo digno, a una vida digna de estas personas. Entonces me parece que ahí mucho tiene que ver lo que hablamos diariamente, el hecho de que empecemos nosotros a generar este tipo de diálogo con los hijos, con los familiares, que en cada reunión podamos hablar de estas temáticas, y por eso me parece tan lindo, tan importante este espacio, ¿no? Que los medios de comunicación también se plantee este tipo de discusiones, porque si ellos son quienes están transmitiendo este tipo de imágenes, este tipo de conductas, y les están dando determinada validez, pues creo que también el reto de todos es empezar a trabajar en espacios como este, a trabajar en redes sociales, como mencionaron hace un momentito, y empezar a cambiar una sociedad más equitativa, más justa, donde en verdad se ha visto la salud sexual, la sexualidad como un derecho y el pleno disfrute, tanto para hombres, para mujeres. Yo creo que con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias, Clever. Es importante tomar en cuenta lo que nos has dicho sobre el pensar, el cambiar un poco el chip y pensar que las personas adultas mayores también pueden y deben disfrutar de su sexualidad. Y yo creo que esto también lo debemos pensar en las diversidades. Quisiera preguntarle a Eduardo si desde esta perspectiva de la diversidad, ¿cómo se debe trabajar también este tema del cuidado mutuo en las relaciones? Desde la perspectiva intercultural, desde la perspectiva de género, desde los enfoques especialmente de cómo se ven a las personas desde la diversidad sexual hacia afuera, y en los roles que también nos son impuestos desde esta mirada patriarcal, en que a pesar de ser una pareja homosexual, también se le impone que uno debe tener un rol masculino de estilo macho, y otro debe tener un rol más bien sumiso, que es el rol que se le da a la mujer en las relaciones sexuales desde esta mirada patriarcal. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo, por favor? Bueno, disculpen, se me cortó. ¿Puedo hablar? Adelante, Eduardo, por favor. Ya. A ver, bueno, voy a referirme a algunas cosas que
Me parece que Eduardo tiene un poco de problemas de audio. Mientras Eduardo se vuelve a conectar, vamos con la misma pregunta con Marcelo, desde esta perspectiva de la publicidad, de cómo se imponen modelos que se deben seguir. Marcelo, por favor. Sí, a ver, bueno, el tema de estos modelos a seguir eso es algo que está mucho más lejos de romperse. Eso sí es bastante claro. O sea, la representación de cuerpos distintos es algo que está en pañales, sobre todo reconociendo cuáles son nuestras realidades, ¿no? Siempre existe dentro del mundo publicitario esta lógica de poner como cosas a las que quieres llegar, y entonces todo está basado en esto de a qué quiero llegar, y siempre asumimos que a lo que queremos llegar es a lo blanco, a lo esbelto, a lo joven, como decía. Entonces, eso es algo que está muy pendiente, que no ha avanzado casi nada. Nosotros mismos, al hacer las pruebas con actores y actrices, es tenaz, o sea, cuánto las personas que están consideradas aptas para aparecer en televisión en una publicidad son personas que, entre comillas, se ven bien, que son jóvenes, que tienen la piel perfecta, que, o sea, este tema es muy, muy difícil de abordar, porque viene de muchas fuentes, digamos. No es solamente un asunto de la publicidad. Esto nos han enseñado desde siempre, estos estándares de belleza, y luego no solamente el estándar de belleza, sino esta idea de que solo podemos poner en pantallas a personas que cumplan con esos estándares. Obviamente este tipo de definiciones pasan por qué es lo que dicta la masculinidad tradicional, y entonces ahí tenemos representaciones de hombres como hombres machos, no hombres sensibles, o sea, solo existe ese modelo, y eso sí creo que está bastante perpetuado, a pesar de que tratan ciertas marcas de acercarse a gente a través de representaciones un poco diversas, pero ahí se siente claramente que no hay un entendimiento, y que no es que hay una real buena intención atrás de eso. No es que realmente quieren ver representados a otros cuerpos, a otras vidas, sino que solo quieren como cumplir con el requerimiento. Esa es una cosa bien interesante, en donde queda muchísimo por hacer. Muchas gracias, Marcelo. Eduardo, creo que ya estás con nosotros otra vez. Te escuchamos. Ya, perdonen, porque hace rato seguía hablando y luego ya no sé qué pasó. Pero bueno, a ver, yo me quería referir a tu pregunta, y también un poco a las anteriores intervenciones. Me parece necesario como pensar la cuestión de la masculinidad más allá de la generalidad, ¿sí? Parece que es importante el conocimiento situado, me parece que es importante precisar las relaciones de género que se viven en espacios concretos, ¿sí? Por ejemplo, no sé quién, creo que Clever mencionó que, por ejemplo, esto del consentimiento, por ejemplo, en las trabajadoras sexuales, ¿no? Me hace pensar también el consentimiento en las mujeres campesinas, ¿sí? Quizás para ellas el problema, o quizás es más necesario empezar a reconocer la violencia cotidiana, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay que ver de dónde también nacen estas necesidades, por ejemplo, de la deconstrucción de las masculinidades, el consentimiento. Me parece que también son un posicionamiento de clase, y creo que hay que ser críticos también ante eso. Me parece que
debemos hacer el trabajo de precisar en ese sentido las relaciones, ¿no? Me parece que ahí es donde están los nudos críticos en realidad, o sea, porque la masculinidad como las relaciones de género no son lógicas, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes situaciones estás en una situación de poder completamente abusiva y en otra de subordinación. Entonces, y la vida de los hombres es así, ¿sí? La vida porque es un juego de poder, ¿no? El que está ahí. Entonces me parece que es importante hacer construir un matiz, ¿no? O sea, dar un sentido un poco más práctico, ¿sí? De los discursos, de los conceptos, de los entendimientos, ¿no? O sea, pienso que en la sexualidad campesina quizás, como les decía, a veces es tan reforzada la idea de que la sexualidad no se vive en el campo, que casi uno llega a sentir que los hijos se hicieron solos, pero vas al boli, vas a la cantina, vas a la cancha de fútbol, vas a los grupos de hombres, los sigues y hay un montón de sexualidad ahí, ¿no? Que es importante verla. Entonces, me parece que, por ejemplo, pues ahí entrar con un discurso del reconocimiento del cuerpo, de la sensualidad, es súper difícil, o sea, es súper distante esa necesidad, ¿no? Y me parece que hay que volver a lo que un poco les planteaba hace rato también, la diferencia de la masculinidad rural y urbana, ¿no? O sea, las necesidades son sumamente distintas, las relaciones son totalmente distintas, no pierden este sentido de dominación, sí, porque es la cuestión del asunto patriarcal, la cuestión hegemónica del mando cultural y todo lo relacionado a esta asimetría entre hombres y mujeres es algo universal, ¿no? Sin embargo, cambia cuando esto se aterriza en un espacio concreto y cuando las necesidades o las decisiones de género funcionan también en un espacio concreto, ¿no? Entonces me parece que matizar esas cosas es súper importante para no hablar de generalidades, porque el debate de masculinidades aquí en Ecuador precisamente tiene límites por eso, ¿no? Porque caemos mucho en la cuestión de deconstrucción, ¿sí? En la cuestión este discurso de las nuevas masculinidades, que es un discurso desarrollista además, pero me parece que hay que ser un poco más concretos en ese sentido, ¿no? O sea, ver de dónde nacen estas necesidades. Para mí, yo escucho algunas intervenciones y se me hace difícil poner a discutir o poner a como decir, bueno, esta necesidad quizás también es acá, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos diferencia de la gente del campo, de la gente que está en espacios más urbanos, y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Las necesidades, los discursos que transmitimos, ¿sí? Y las prácticas que observamos, ¿no? Y porque sobre esas prácticas que observamos nosotros generamos conocimientos, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer este ejercicio de matizar y saber ubicar las necesidades, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Eduardo. Y con esto ya vamos cerrando nuestro empute de la responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. También es importante darnos cuenta que estas formas de pensar, estas formas de vivir la sociedad que hemos mantenido son parte de la violencia estructural y de los índices elevados que se observa también en los espacios de educación y de formación. Es importante también que en estos espacios los chicos, las chicas, los chiques vayan teniendo ya la fuerza para denunciar y hablar y reconocer sobre las relaciones de poder
que se ejercen en los espacios educativos. También quería comentarles que pensando en esto del derecho al cuidado, especialmente hacia la salud reproductiva, justamente el día de mañana la Comisión de los Derechos de los Trabajadores va a tomar conocimiento del proyecto de ley que la Defensoría del Pueblo presentó, producto de una sentencia de la Corte Constitucional frente a el derecho al cuidado en el ámbito laboral. Si bien las sentencias que se seleccionó la Corte Constitucional tienen que ver sobre el refuerzo del derecho al trabajo y la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, la Defensoría del Pueblo ha hecho un ejercicio también de ampliar un poco la visión y pensar en los nuevos roles o en estos otros roles que los compañeros, las compañeras de las personas con capacidad de reproducción que se encuentran embarazadas o que están en periodos de lactancia, también deben ejercer y pueden ejercer como un derecho para cuidar de sus compañeras, de sus compañeros y también de sus hijos e hijas, a través de las licencias, una ampliación de la licencia de paternidad, pero no solo como esta licencia de 15 días de voy a disfrutar de mi guagua que acaba de nacer, sino para ejercer justamente ese rol de cuidado hacia los otros que están dentro de nuestro círculo familiar, que es súper importante también pensarlo. Cris, Diego, vamos cerrando entonces el empute. No sé si quieres decir algo más o si no, también invitarles a todos nuestros oyentes para los próximos emputes que tenemos esta y la próxima semana. Sí. Primero agradecerles a todos quienes se han inscrito, se han conectado y nos han hablado, a todos nuestros compañeros que han aceptado ser parte del empute del día de hoy. Así que les pido por favor una reacción de ternura radical a quienes nos han brindado su tiempo, su espacio y este diálogo entre todas, todos, todes. Agradecerles profundamente por estos conocimientos, estos saberes, estos debates, estas reflexiones, y también informarles de 2 temas antes de ir cerrando, que el día de mañana vamos a tener un empute emergente sobre la huelga de las y los docentes en el Ecuador en función de la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que todavía se mantiene en la Corte Constitucional, perdón. No es mañana, es el jueves. El jueves es el empute emergente sobre el paro, sobre la defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y el próximo martes, en nuestros emputes regulares, vamos a hablar sobre la gordofobia y sobre todo el tema de la sexualidad de los cuerpos y las cuerpas diversos, diferentes. Así que les esperamos el día jueves y el jueves de esta semana, el jueves de esta semana para el OEI, y el martes de la próxima semana para hablar de la gordofobia y los cuerpos diversos. Así que con eso vamos cerrando. No sé si por aquí está... no, ya no lo encuentro. El santo quería hablar. Eso, el santo, para que des las palabras finales y ya vamos cerrando el espacio. Ahí te escuchamos. Ya. No, lo que decía es que, que el Estado, la regulación que tiene el Estado sobre la responsabilidad de los hombres frente a las relaciones no tienen que ver solamente desde un aspecto jurídico. También hay una situación comunicacional. Recordemos que el Estado también tiene una injerencia sobre un cuerpo de medios de comunicación de parte del Estado. Pues claro que ahora son menos porque ya se vendieron los medios públicos, pero que hace unos años también hicieron una campaña en donde se culpaba a las mujeres cuando salían de farra, por ejemplo, y decían, a través de una canción, que hicieron una especie de una canción de Daddy Yankee, se armaron una cosa diciendo de que las mujeres son las culpables de que les violen porque se ponen una faldita o porque salen borrachos de las fiestas, por ejemplo, cuando esa es una responsabilidad masculina, es absolutamente masculina. La otra cosa que quería decir es esta cosa de
en las actitudes cotidianas lo que podemos es el plan que podemos tener es este de romper el pacto, de cortar de raíz las agresiones y los discursos de violencia en contra de las mujeres cuando nos relacionamos con ellos. Ahora veía un caso de una cosa en donde decía que no se debería compartir que te comparten una imagen, si te comparten un nude, te quedas para ti y te aguantas de ahí. Pero de ahí también estaba alguien salió diciendo, pero no, si es chévere poder chantajearlas después y el pacto es de romper este tipo de situaciones, decirles, a ver, en el tipo de relaciones en las que nos estamos manejando, ese tipo de actitudes no deben estar como presentes, no está bien que se lancen esas cosas por ahí. Y eso solamente es lo que quería decir, compañeros. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a todas, todos, todes por estar aquí, por quedarse hasta las 11 de la noche en este empute de 2 horas sobre salud, sobre responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. No se olviden de escucharnos el día jueves sobre el empute emergente respecto a la huelga de los docentes y el próximo martes sobre gordofobia y cuerpos diversos. Les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo de ternura radical y recuerden que el empute es un espacio suyo, de izquierdas, de derechos humanos y de la naturaleza, y si quieren ser parte del mismo no olviden ir al perfil del empute, registrarse y también no se olviden de retuitear y compartir el enlace y las reflexiones del día de hoy. Les abrazamos mucho, regálennos una reacción